Hola banda, antes de empezar solo quiero mencionar que esta teoría no es de mi autoría y por ende no me pertenece, así que créditos a su respectivo creador que es Storyloverben, les dejaré el link de la historia y del perfil del creador para que le den amor jeje, ya como última aclaración esta historia fue traducida del inglés al español por mí así que, sin nada más que decir disfruten. Dos arañas en una red. Capítulo 1. Señor Stark, no me siento bien. Lo recordaba todo. El impacto de ver a todos a su alrededor desintegrarse en polvo, observando cómo Star-Lord, Drax, el Doctor Strange y Mantis caían, convertidos en polvo y arrastrados por el viento. No tuvo tiempo de procesarlo ni de preguntarse qué les había pasado exactamente. Solo sabía una cosa. Thanos ganó, y eso significaba que todos habían perdido. No sé qué está pasando. Su sentido arácnido fue el primero en advertirle. Al principio fue sutil, apenas un susurro, antes de gritarle con fuerza, alertándolo de peligro por todas partes. Quería correr, saltar y balancearse lo más lejos posible, pero sabía que no serviría de nada. No era un ataque que pudiera esquivar con una voltereta y una broma. La gente estaba muriendo, y aunque no sabía por qué, sabía que venía por ellos. No quiero irme, señor, por favor, no quiero irme, no quiero irme. Quería ser valiente, irse como un héroe, pero no pudo. Recordaba haber abrazado con fuerza al señor Stark, suplicando, rogando que él o alguien hiciera que todo se detuviera. Su sentido arácnido le decía que él era el siguiente, y no podía soportar la idea de irse, no todavía. Era demasiado joven, no se había despedido de May ni de los demás, era como cuando el padre de Liz lo atrapó bajo el almacén. De repente, ya no era Spider-Man, solo un niño superado por la situación. Lo siento. Peter no sabía por qué se disculpaba. No era su culpa. Estuvo tentado de culpar a Star-Lord, pero entendía por qué lo hizo. Si alguien le dijera que May y Ned estaban muertos y el asesino estuviera frente a él, no sabía si podría controlarse. Casi pierde el control por completo cuando fue tras el hombre que mató al tío Ben. Así que no podía culparlo, no realmente. Tal vez pensaba que había fallado. Había cometido errores durante la pelea en el aeropuerto y luego en el ferry. No se lo dijo al señor Stark ni a los demás, pero a veces aún lo atormentaba. Tal vez si hubiera tirado más fuerte, tal vez si hubiera apartado a Star-Lord para evitar que golpeara al tipo morado en la cara, tal vez. Siempre los tal vez. May le decía que siempre cargaba con el peso del mundo sobre sus hombros. Desvanecerse no fue doloroso. Al principio sintió frío, pero pronto no hubo nada. Recordaba haber mirado al señor Stark, decidido a irse con algo de dignidad, al menos. Sus últimos pensamientos fueron para May, Ned y el resto de sus amigos. ¿Estaban a salvo? ¿Algún día sabrían lo que le pasó? Se preguntaba si May estaría orgullosa de lo que hizo, de lo que intentó hacer. Ella lloró la primera vez que descubrió la verdad, preguntándose si él sería el siguiente después del tío Ben y la dejaría sola. Cuando Peter cerró los ojos, no esperaba volver a abrirlos. Lo logró. Peter se incorporó con una fuerte bocanada de aire. ¿Qué? Balbuceó. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas se sentían como gelatina. Sus manos se aferraron torpemente a la pared más cercana para impulsarse. Estaba en un callejón, o al menos eso parecía. Paredes de ladrillo, cajas de cartón apiladas y charcos de lo que esperaba que fuera agua, apenas iluminados por el sol poniente. Olía a basura, y cada respiración se sentía como un golpe en el pecho, pero estaba vivo. Y eso bastaba. ¿Ese señor Stark? Se incorporó por completo y miró a su alrededor. El callejón estaba desierto, y vio algunos autos pasar por la salida. Por un momento pensó que todo había sido un sueño, una especie de castigo por todos los burritos que comió anoche, pero al mirar hacia abajo, esa idea se desvaneció de inmediato. El nuevo traje del señor Stark seguía en él, aunque sucio y dañado por la batalla en Titán. Había sobrevivido. Peter rió y lloró al mismo tiempo. Pensó, sabía, que había muerto, pero seguía allí, seguía respirando. Wow, se limpió las últimas lágrimas y avanzó por el callejón, intentando sin éxito que el traje le proporcionara una nueva máscara antes de rendirse. No le importaba. Estaba bastante seguro de que, donde fuera que estuviera, había cosas más urgentes que preocuparse por su rostro, como ese tipo morado gigante que intentaba destruir la mitad de la vida en la galaxia. Al llegar al final del callejón, casi se desplomó cuando un auto chilló al pasar junto a él y varias personas lo rodearon sin siquiera levantar la vista de sus teléfonos. Otro recordatorio de que estaba vivo. Wow, se apoyó en la pared e intentó ignorar el dolor punzante en su cabeza.
Tenía que hacerlo. El señor Stark seguía allá en Titán con esa mujer robot azul. Tenía que hacer algo. Llamar a Apio a la señora Pox o se incorporó con un fuerte jadeo. ¿Qué? Intentó ponerse de pie, pero las piernas le temblaban como gelatina. Sus manos se aferraron torpemente a la pared más cercana para impulsarse. Estaba en un callejón, o al menos eso parecía. Paredes de ladrillo, cajas de cartón apiladas y charcos de lo que esperaba que fuera agua, apenas iluminados por el sol poniente. Olía a basura y cada respiración le dolía en el pecho, pero estaba vivo. Eso bastaba. ¿Ese señor Stark? Se incorporó por completo y miró a su alrededor. El callejón estaba desierto. Al fondo vio pasar algunos coches. Por un segundo pensó que todo había sido un sueño, una especie de resaca por todos los burritos que se había comido la noche anterior, pero al mirar hacia abajo esa idea se desvaneció de inmediato. El nuevo traje del señor Stark seguía puesto, aunque sucio y dañado por la pelea en Titán. Había sobrevivido. Peter rió y lloró al mismo tiempo. Pensó, sabía, que había muerto, pero seguía allí, seguía respirando. Wow, se limpió las últimas lágrimas y avanzó por el callejón, intentando sin éxito que el traje le desplegara una nueva máscara antes de rendirse. No le importaba. Estaba bastante seguro de que, dondequiera que estuviera, había cosas más urgentes que preocuparse por su rostro. Ese tipo morado gigante que intentaba destruir la mitad de la vida en la galaxia. Al llegar al final del callejón, casi se cae cuando un coche chirrió al pasar junto a él y varias personas lo rodearon sin siquiera levantar la vista de sus teléfonos. Otro recordatorio de que estaba vivo. Wow, se apoyó en la pared e intentó ignorar el dolor punzante en la cabeza. Tenía que hacerlo. El señor Stark seguía en Titán con esa mujer robot azul. Tenía que hacer algo. Llamar a Apio a la señora Popso. Miró su teléfono. Sin señal. Intentó llamar de nuevo, sin suerte. Se obligó a respirar hondo y a pensar con claridad. Necesitaba ubicarse. Subió por la fachada hasta una cornisa para tener mejor vista y, desde allí, reconoció el horizonte. Estaba en Nueva York, pero todo le resultaba extraño, como si lo viera por primera vez. Bajó con cuidado y se mezcló entre la gente. Una mujer de negocios lo miró de reojo. Una chica morena se detuvo y lo señaló con curiosidad por el traje desgarrado. ¿Eres un cosplayer o algo así? Preguntó la chica. Entró corriendo al edificio del despacho de Stark, sin pensarlo dos veces. Necesito ver a Apio. Dijo, jadeando, al recepcionista. ¿Es urgente, por favor? La mujer detrás del mostrador lo miró con frialdad profesional. ¿Tiene cita? Preguntó. No, pero es importante. Tony está en problemas en el espacio, respondió Peter, con la voz temblando. Por favor, dígales que es urgente. La recepcionista tecleó algo y negó con la cabeza. Lo siento, señor, sin cita no puedo dejarlo pasar. Debe esperar. Peter tragó saliva y miró alrededor, desesperado. Entonces lo vio. Tony Stark, de pie en el vestíbulo, hablando con alguien. El corazón le dio un vuelco. Señor Stark. Gritó, avanzando hacia él. Tony. Tony se volvió, pero su expresión fue extraña, como si no lo reconociera en absoluto. Lo miró con distancia, sin la chispa que Peter conocía. ¿Perdón? Dijo Tony, con la voz cortante. ¿Quién es usted? Peter se quedó paralizado. Intentó explicarse, tartamudeando, mencionando Titán, Thanos, Apio, la señora Pox, pero las palabras se le enredaban. Tony lo observaba con la misma indiferencia que cualquiera en la calle. No tengo tiempo para esto, dijo Tony finalmente. Haga una cita si quiere hablar conmigo. Y se alejó, dejándolo en el vestíbulo, confundido y con el pecho apretado. Era el señor Stark, estaba seguro, así que ¿por qué actuó así? ¿Qué demonios está pasando? Retrocedió y pensó en trepar hasta su oficina antes de descartarlo. El señor Stark tenía que tener una razón para comportarse así. Quizá alguien estaba escuchando. Tal vez tenía un plan y no podía contárselo a nadie. Si había logrado salir de Titán, tenía que haber tenido un plan, ¿no? Bueno, el señor Stark parecía estar bien y la ciudad también, así que tal vez al final habían salvado el día. Eso explicaría por qué estaba de vuelta en casa. Peter respiró hondo y se balanceó de regreso. Si el señor Stark estaba a salvo, al menos tenían algo de tiempo. Primero comprobaría cómo estaban Maggie, ver si estaban bien. Al menos así sabría si tenía que entrar en pánico. Peter suspiró aliviado en cuanto vio la ventana de su habitación. Desde que Mai descubrió su identidad ya no tenía que colarse, aunque los toques de queda le hacían añorar esos días.
A las 9 en punto, había dicho ella, o te quedas castigado hasta que entres a la universidad. Hasta ahora no había sido lo bastante tonto como para ponerla a prueba. Ella le había gritado a Stark, después de llorar, cuando se enteró. En cuanto entró supo que algo andaba mal. Su cuarto se veía distinto. No había pósters de los Mets, ni el ordenador hecho a piezas, ni ninguno de sus proyectos de ciencia a medio terminar. En su lugar la habitación estaba ordenada, con un portátil elegante sobre el escritorio. ¿Mai había redecorado? No, ella no haría eso sin decírselo, y además no habría tenido tiempo. El lugar estaba normal la mañana antes de que se fuera. No tuvo mucho tiempo para pensar cuando la puerta se abrió de repente. Peter giró la cabeza hacia la fuente del ruido y se encontró cara a cara con un chico 1 o 2 años menor que él. Se quedaron mirándose, la mano del chico congelada en la perilla mientras Peter permanecía encorvado y a la defensiva, hasta que el chico gritó. «Papá. Hay un ladrón aquí». «¿Qué? No, no, no. No soy un ladrón». Sus súplicas se ahogaron entre los gritos del joven. Peter oyó pasos apresurados y, al poco, un hombre corpulento que supuso era el padre del chico irrumpió en la habitación con un bate de béisbol en las manos. «Señor, por favor, déjeme explicar». «Lárgate de aquí». Blandió el bate hacia su pecho. Peter se agachó para esquivar el golpe y retrocedió, con las manos en alto. «Mira, fue un error. Pensé que este era mi cuarto», el hombre volvió a golpear. Esta vez Peter saltó al tejado y se pegó a la pared. Esperaba que se sorprendieran, pero ver el pánico absoluto en sus caras le dio un golpe en el estómago. «Richard, corre». El hombre empujó a su hijo hacia la puerta y se lanzó hacia el armario. Su sentido arácnido chilló apenas antes de que el hombre sacara una pistola y la apuntara directamente a él. «Malditos raros arácnidos. No vas a hacerle daño a mi hijo». Peter no se quedó a explicarlo. Saltó por la ventana abierta y se alejó balanceándose, mientras los disparos resonaban detrás de él. No se detuvo hasta estar lo bastante lejos, en Chinatown, antes de por fin pararse. Se apoyó con las manos en las rodillas y jadeó, arrancándose la máscara para respirar mejor. ¿Qué demonios había pasado? El tipo actuó como si fuera un asesino loco o algo así. Sabía que la escena había sido mala, pero la mayoría de la gente sabía que Spider-Man era un buen tipo, ¿no? Se limpió el sudor de la frente y tragó nervioso. Vale, el hombre era sobreprotector. ¿Y qué? Mai se asustó cuando lo vio en su cuarto, aunque por razones distintas. Aún así, ¿qué había pasado allí atrás? ¿Se había equivocado de puerta? Mai no estaba, o quizás sí. No tuvo oportunidad de mirar, pero estaba seguro de que era su habitación, aunque se viera muy distinta. Mai no habría vendido el apartamento, así que, gritos desde abajo lo sacaron de sus pensamientos. Volviéndose a poner la máscara, miró por el borde y encontró una escena demasiado familiar. «No me digas que lo olvidaste. La plata de esta semana por protección vence hoy, hijo de puta, y no acepto excusas». Una mujer negra de abrigo blanco agarró a un anciano por el cuello y lo acercó, con el ceño fruncido. «¿Tengo que darte un ejemplo?» No, por favor, las ventas no fueron buenas esta semana. Y mi hija está enferma, necesitaba. Me importa un carajo tu hija. Dinero cada semana, como siempre. Peter aterrizó sobre una farola cercana. Oye, ¿por qué no te metes con alguien de tu tamaño?, dijo. El ceño de la mujer se endureció y alzó la vista hacia él. Quizá te cueste un poco. ¿Por qué no te quitas el abrigo? Parece que te suma unos kilos. ¿Quién diablos eres? Llámame Spider-Man. Le lanzó una telaraña a la mano y la apartó del anciano. ¿Cómo te llamas, futura presa de la cárcel? Ella no respondió. Su gesto se transformó en una sonrisa burlona y algo bajo su abrigo brilló en amarillo justo antes de que su sentido arácnido le avisara. Peter saltó hacia atrás y apenas esquivó unos grandes anillos dorados que de pronto surcaron el aire a gran velocidad. Vaya, eso es nuevo. Se oyó decir mientras se balanceaba entre la lluvia de proyectiles y se pegaba a la pared cercana. ¿Cómo generas esos anillos? Tu cinturón no es lo bastante grande para guardarlos todos. ¿Algún tipo de compuesto líquido, quizá? Cállate de una vez. No hace falta que seas tan grosera. Peter atravesó la siguiente andanada y gimió cuando uno de los anillos le golpeó el hombro. Pegaban fuerte. ¿En serio, cuál es tu nombre de supervillana? Todos tienen uno, ¿no? Ella le lanzó otra maldición que él no se atrevió a repetir. Suspira, no, Peter tejió varias bolas de telaraña sobre su cinturón hasta cubrir por completo el hueco. ¿Crees que eso va a funcionar conmigo? Ella apuntó de nuevo y nada.
La telaraña se estiró un poco, los anillos intentaron atravesarla, pero no pasó nada. Su ojo derecho empezó a temblar y lo intentó otra vez. Su sentido arácnido no le avisó de la explosión. Los ojos de Peter se abrieron por el estallido repentino y por la nueva oleada de anillos que de pronto salieron disparados del cinturón en todas direcciones. «Oh, no, no, no», dijo mientras sujetaba con telaraña tantos como pudo al suelo y a las paredes. Por lo que alcanzaba a ver, los anillos rebotaban por todas partes y lo último que necesitaba era que alguien más resultara herido. Estaba a mitad de camino de detenerlos cuando más anillos fueron inmovilizados por telarañas. «Hey, ¿necesitas ayuda?», preguntó una voz femenina. Vio un borrón en blanco y negro sobre él. No tuvo tiempo de mirar bien antes de que otro anillo viniera directo a su cuello y lo esquivara. ¿En serio, cómo cabía todo eso en un solo cinturón? No parecía un compuesto líquido como su telaraña. Cuando por fin el último anillo fue neutralizado, pudo ver a su rescatadora. Desde su posición agazapada sobre un coche no se apreciaba bien, pero parecía tener su misma estatura. Vestía un traje en blanco y negro con toques de rosa y turquesa en brazos y pies. Llevaba una capucha sobre la cabeza, aunque debajo había una máscara. Se veía genial, eso sí. Lo primero que le vino a la mente fue una Spider-Man femenina, y la telaraña que acababa de hacer lo confirmó. ¿Era eso egocéntrico de su parte? No era como si fuera el único héroe arácnido por ahí. Black Widow también era una. «Gracias por la ayuda», dijo la mujer del cinturón de anillos, Ringer. Eso sonaba bien. La mujer con el cinturón estaba en el suelo, gimiendo e inconsciente pero viva. Peter dudó si inmovilizarla con telaraña antes de que la otra Spider-Girl, Spider-Woman, lo hiciera primero. Ella parecía más Spider-Woman. Genial. Por cierto, mejor nos largamos antes de que lleguen los polis. No son muy fans de los arácnidos. No hizo preguntas y la siguió. Ella también se balanceó por el aire y podía pegarse a las paredes. Si el señor Stark hubiera estado allí, y no actuara como si no lo conociera, probablemente le habría dicho a Peter que se quejara por los derechos de autor. Esperó hasta que estuvieron en una valla publicitaria fuera de la vista para hablar. «Hicimos un desastre allá abajo», suspiró, poniendo las manos en las caderas. «No es que Spider-Woman ya no ande con pies de plomo. ¿No pudiste resistirte a tocar el cinturón brillante, eh?» «Lo siento». Él habría sido el primero en admitir que no era el superhéroe más ordenado. Solo se alegraba de que nadie hubiera resultado herido esta vez, bueno, salvo Ringer, pero en el fondo se lo merecía. «Va, ¿qué más da? No es como si ya no me odiaran». Ella hizo un gesto con la mano. «Entonces, ¿qué te trae a esta dimensión? ¿Más vampiros interdimensionales viniendo a cazarnos o solo andas de turista por una de las peores dimensiones del multiverso?» ¿Qué?» Peter parpadeó. ¿Era eso un código? ¿Qué? ¿Los Inheritors escaparon o no? Porque si no, debería decirte que ya estoy en los Web Warriors y eso me tiene bastante ocupada en el frente interdimensional. Espera. Peter respiró hondo para calmarse. Vale, no sé cómo decir esto, así que lo pregunto directo. ¿De qué demonios estás hablando? Ella lo miró con la cara en blanco, o eso pareció. Con la máscara era difícil saber, y luego cruzó los brazos. Bien, responde a esto. Sabes que estás en una dimensión alterna, ¿verdad? ¿Una alterna qué? Peter casi se rió, solo para intentar serenarse. Quiero decir, las dimensiones alternativas se han teorizado en algunas revistas, pero aún no hay pruebas. Ni siquiera hemos empezado a entender cómo acceder a esas dimensiones, si es que existen. Oí que Shield estaba avanzando antes de que los desactivaran. Vale, espera un segundo. Ella se puso las manos en la cintura y empezó a caminar de un lado a otro. Mierda, no viniste aquí a propósito, ¿verdad? No esperó su respuesta. Bien, voy a tener que explicarte un par de cosas, así que quédate aquí un momento, ¿vale? Se lanzó por la esquina y desapareció de la vista. Peter dudó si seguirla antes de sentarse en lo alto de la valla publicitaria, con las piernas colgando por el borde. ¿Una dimensión alterna? Explicación rara, pero definitivamente aclararía tanta extrañeza. Y, caray, el Doctor Strange usó magia y trataron de detener a un tipo morado gigante con una barbilla rara que intentaba usar gemas para genocidar a la mitad de la galaxia. A estas alturas aceptaría cualquier cosa. La otra Spider volvió al rato, cargando unas sodas y unos corn dogs en una bolsa de plástico transparente. Perdón, no quería hacer esto con el estómago vacío, dijo. Se sentó a su lado y dejó la bolsa entre ambos, subiendo la máscara hasta la nariz.
En fin, no soy muy de ciencias, pero ¿sabes qué es el multiverso? ¿Has visto películas y leído cómics, no? Sí, más o menos lo entiendo. Peter se quitó la máscara y dio un sorbo a la bebida, tosiendo al instante. Sabía a azúcar líquida. Como que pasa algo y las rutas se bifurcan o algo así. Que hay un mundo donde estornudo y otro donde no, y los dos existen al mismo tiempo, ¿no? Supongo, encogió de hombros ella. Como dije, no soy experta. Vale, supongo que no viniste aquí por tu cuenta ni a propósito. ¿Qué pasó? Nosotros estábamos, se humedeció los labios. Los recuerdos de morir seguían frescos. Había un tipo alienígena llamado Thanos. Estaba loco. Pensaba que todo estaría mejor si la mitad de la gente simplemente muriera. Intentamos detenerlo, pero se escapó y, respiró despacio. No sé qué pasó, pero de pronto la mayoría de nosotros empezó a convertirse en polvo, yo incluido. ¿Convertirse en polvo? Sí. Sé que suena loco. ¿Loco? ¿No me escuchaste sobre los vampiros interdimensionales? Resopló ella y mordió un corn dog. No soy experta, pero parece que lo que hizo ese tal Thanos fue lo que te trajo aquí. Sí, miró la lata. Tengo que volver. Tengo que asegurarme de que todos estén bien. El señor Stark, Mai, mis amigos, quién sabe qué les pasó. Mai, ella frunció los labios un instante. Sé que quizá estoy dando palos de ciego, pero ¿eres Peter Parker bajo esa máscara? Al principio estuvo tentado a negarlo, pero luego pensó mejor las cosas. Estaba en otra dimensión. ¿A quién le importaba que otra superheroína lo reconociera? Además, su sentido arácnido no le avisó, igual que cuando Maggie y Ned se enteraron. Sí. Se quitó la máscara y la dejó a su lado. Probablemente parecía un desastre. ¿Cómo lo supiste? Se volvió hacia ella y la encontró mirándolo, con la boca entreabierta. ¿Qué pasa? Nada, nada, es solo que eres más joven de lo que pensaba. Oye, tengo 17, detestaba que lo llamaran niño. Podía detener un camión desbocado con las manos desnudas. ¿Eso no contaba para algo? No, no, es que la mayoría de los otros chicos arácnidos que conozco están en los 20. Ella dejó la comida y movió las piernas distraídamente. Bueno, creo que puedo ayudarte. Tengo un reloj dimensional en mi casa. Lo usamos, nos teletransportamos a la base de los Web Warriors y te devolvemos a tu hogar antes de la cena. ¿En serio? Sería genial. Sonrió. Por fin algo le salía bien. Oye, pareces saber quién soy. ¿Te conozco? En mi dimensión, quiero decir. Quizá. Aunque probablemente esté muerta en el lugar de donde vienes. No tuvo tiempo de responder antes de que ella se quitara la máscara de repente. Peter parpadeó y dejó escapar un pequeño sonido de reconocimiento al verla sin cubrir. Era algo difícil de distinguir sin la diadema y con un par de años de diferencia, pero definitivamente supo quién era. No podía creer que fuera ella. El multiverso funcionaba de maneras extrañas, pero al menos era alguien que conocía. Sí, soy yo, Gwen. Betty Brandt. Un silencio incómodo cayó sobre ambos. La sonrisa tímida de Betty Gwen se desvaneció y la reemplazó una expresión de total confusión. Peter de pronto sintió ganas de irse balanceando. ¿Qué? Ella le lanzó una mirada que gritaba ¿qué demonios? No, no soy Betty. Soy Gwen Stacy. ¿Gwen Stacy? ¿Conocía a alguna Gwen Stacy? Hay una Gwen Stacy en mi town. Es esa estudiante de intercambio de Francia. Ned está enamorado de ella. ¿Eres tú? ¿Qué? ¿Francia? ¿Cómo demonios? No, ¿sabes qué? Conocía la versión india de ti, no voy a cuestionarlo. Ella puso los ojos en blanco y rió con ironía. ¿Su padre es el jefe de policía? Creo. Dijo que se mudó por el trabajo de su padre en la policía. Vaya, entonces hay un mundo donde soy francesa. ¿Quién lo diría? Se volvió a poner la máscara y se puso en pie. ¿Sabes qué? Al menos eso significa que no estoy muerta. Vamos, vayamos a mi casa. Voy detrás de ti. Perdona, ¿cómo te llamas? Me refiero a tu nombre de superheroína. Spider-Woman. Muy original, ya lo sé. Chasqueó la lengua y le dio una palmada en el hombro. Supongo que tú eres Spider-Man. ¿O Spider-Boy? Él casi pudo ver la sonrisa bajo la máscara. Spider-Man. ¿Dónde estaba Karen cuando la necesitaba? Un modo interrogatorio le vendría bien ahora mismo. Entonces, ¿sigo tu ejemplo? Claro. No te quedes atrás, Spidey. Ella saltó desde la valla publicitaria y se balanceó. Peter la siguió poco después. Quizá las cosas estaban mejorando.
Bueno banda, espero que les haya gustado este primer capítulo. La verdad es que le avancé un poco en la historia y me convenció al menos hasta donde yo he leído, así que esta será la siguiente teoría que se suba al canal. También quería hacerles una pregunta acerca de la teoría que escribo en la Keisuke es Spider-Man. Verán, he estado pensando en subirla al mismo tiempo que este fic, pero la cosa es que no sería tan constante como antes. La razón es porque, por así decirlo, soy medio mamón al momento de escribir. Por ejemplo, sigo trabajando en el capítulo 42, que ya está a la mitad, pero ha tardado más de lo normal porque no estoy conforme con cómo lo escribo. Para que se hagan la idea, imagínense que escribo 3000 palabras, yo leo todo lo que escribo para ver cómo va quedando, pero de esas 3000 solo las primeras 1000 me parecen bien. Bueno, lo que hago es borrar las otras 2000 y reescribir hasta que me agrade. Lo sé, puede que suene tonto, pero así es como saber qué piensan acerca de ellos. Si les agrada la idea pueden escribirlo en los comentarios, y si no, pues también, o no escriban nada, jeje, al final es su decisión. En caso de que les agrade la idea, recibirían el capítulo 41, que tiene 10.000 palabras, lo cual sería 1 hora de duración aproximadamente. Sin nada más que decir, la araña humana se despida.